Pero un gozo acompañarles en este día domingo, día donde hemos ya experimentado tan bella alabanza, donde hemos guiado por este grupo, recordado el verdadero mensaje de Navidad. ¿No es así? En un mundo de tanto bullicio, en un mundo de tantas distracciones, en un mundo de tantas cosas que de alguna forma nos quieren alar hacia ellas. Qué bueno es venir un día domingo y enfocar en el verdadero motivo de Navidad, que es Jesucristo. Así que hoy yo me alegro de estar con ustedes como familia de iglesia y juntos acompañarles en lo que es esta temporada de Navidad, en lo que es lo que Dios hizo hace más de 2000 años atrás, pero lo que Dios está preparando en tu vida en estos momentos y en esta etapa de vida, para lo que Dios va a seguir haciendo para la gloria de Cristo a través tuyo. Y eso es una gran esperanza, eso es una gran expectativa, saber que Dios nunca ha terminado su obra. Mientras estamos vivos en este mundo, qué bueno saber que Dios está preparando su obra eterna en Jesucristo, pero la hace en tu vida y en la mía, la hace en nuestros corazones. Yo manejando hacia acá veía un gran cartel ahí en Bird Road que decía el regalo y la alegría de Navidad. ¿Y sabe de qué era el cartel? Era Santa Claus presentando una Coca-Cola. Oiga, qué rico una Coca-Cola, pero si la alegría de Navidad es solamente la Coca-Cola, oiga, se pasa rápido la alegría. Pero qué bueno es saber que porque hace 2000 años atrás Jesucristo nació en este mundo, todavía está corriendo las buenas noticias. Todavía hay campanas sonando cada Navidad. Todavía hay canciones que se escriben de alarma, de alegría, de gozo. Todavía hay un mensaje que cambia el mundo y cambia la vida. Y así ese mensaje es el mensaje de Jesucristo. Así que dígame si no tenemos mucho que celebrar en Navidad. Dígame si no tenemos motivo de verdadera alegría, de gozo y de juntos en un día como este esperar, preparar, declarar y decir: Señor, aquí estamos. Haz lo que tú quieras en nuestras vidas. Yo quiero llevarte hoy a algunos pasajes bíblicos que nos hablan de esa jornada hacia la Navidad, que nos hablan de ese camino, que nos hablan de esa preparación. Porque yo quiero recordarte que en aquellos personajes de Navidad, no vamos a verlos todos, pero en distintos personajes de Navidad, Dios fue preparando el camino de la vida, del corazón de ellos, en momentos dados donde ellos no se imaginaban lo que Dios estaba haciendo, pero Dios estaba detrás del telón hace siglos ya preparando la venida de su Hijo. Y ellos simplemente fueron personajes que en un momento de la historia cruzaron el camino que Dios tenía para ellos. Algunos en fe respondieron: aquí estamos, haz lo que tú quieras, Señor. Otros tropezaron, podemos decir, con ese camino de Dios, pero la gracia de Dios es grande. Y yo quiero que tú te veas en esos personajes, porque aquí hay distintos personajes de la historia de Navidad, porque se sigue repitiendo la historia de fe, donde Dios en el año 2015, por su gracia, sigue interseccionando nuestras vidas, sigue entrando en los caminos nuestros. Y ahí, en esa historia de Navidad que se llama Jesucristo, Dios habla a nuestros corazones. Y ahí Dios quiere prepararnos para los milagros que Él quiere seguir haciendo. El milagro del nacimiento de Jesús no se va a hacer más. Cristo vino una vez por todo a este mundo para vivir, para el Dios encarnado, vivir, hablar, morir, resucitar por nosotros. Pero qué bueno saber que de igual forma que se preparó un pesebre en esa primera Navidad, de igual forma que hubo vidas que estuvieron usadas y dispuestas a servir al Señor, hoy el pesebre o el corazón de tu vida se prepare. Y hoy que en tu vida y en la mía podemos decir: Señor, gracias que tú sigas repitiendo muchos milagros. Algunos los vemos día a día, otros los veremos y entenderemos en la eternidad. Pero qué bueno declarar en fe y en tu corazón, decir: Dios está obrando en su amor en mi vida en este día. ¿Estás tú seguro de eso? Hoy quiero recordártelo, yo quiero una escritura llevarte a eso. Si tienes tu Biblia, quiero leerte dos porciones. Lucas capítulo 1 es la preparación. Lucas capítulo 1 es los parientes de María, Elizabeth. Y ustedes recordarán aquella historia donde Zacarías, un sacerdote en el templo judío, y Elizabeth, la prima de María, ya Zacarías siendo mayor y Elizabeth no pudiendo tener hijos, y sirviendo al Señor Zacarías como un hombre fiel a Dios, como un matrimonio que iba cada día sábado o día domingo para nosotros en la iglesia, pero iban cada vez que se abría la iglesia a adorar a Dios, a servir al Señor, a esperar en Él, a darle gracias. Pero la vida seguía moviéndose. Y aquí encontramos en un día inesperado como el ángel de parte de Dios viene y le habla a Zacarías. Y voy a leer comenzando en Lucas capítulo 1, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle,
y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la presencia, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué tremendo la vida de Zacarías. Un hombre, no sabemos su edad exacta, pero ya había servido fielmente muchos años al Señor. Ya Zacarías había pasado semana tras semana, año tras año, cumpliendo lo que Dios le había dado como tarea. Y un día no esperado, ahí Dios se encontró con él. En un día común y de rutina para él, haciendo su trabajo como sacerdote en el templo, ahí donde él servía, el ángel le traía un mensaje increíble. Zacarías, no solamente vas a tener un hijo que tú y tu esposa Elizabeth han deseado hace tantos años, sino que Zacarías, más allá de eso, ese hijo es parte de lo que yo estoy preparando y enviando para cambiar la historia de este mundo. Yo no sé si usted recuerda, hace años atrás, yo me recuerdo, había un programa aquí que se llamaba Candid Camera, cuando yo era muchacho, la cámara infragante o cámara insólita, una cámara escondida, y siempre era buscando, como en tantos programas de televisión, a ver a alguien que en alguna broma, en algún momento de la vida común y corriente le hacían alguna broma, o la cámara le enfocaba en ellos en el momento menos esperado, y así siempre terminaba el programa. Al final de la última escena decían: estés preparado, porque en el momento menos esperado te puede encontrar la cámara esta. Yo no sé si a ti te ha pasado, si ha salido en algún momento en un programa de eso, pero en el momento menos esperado, cuando tú no estás alertado, pasan esas cosas. Qué bueno es cuando Dios en su providencia, qué bueno es cuando Dios en su amor, Dios en su sabiduría eterna, en los tiempos que tú y yo no siempre esperamos, ahí está Dios obrando. Y eso es parte de esta historia. En el tiempo que no esperaba Zacarías, inclusive, vamos a leer ahora el resto de la historia, Zacarías ya pensaba que Dios se había olvidado de él, el tiempo había pasado. Y quiero ponerte no solamente la historia de Zacarías, sino la historia del pueblo de Israel. Un Mesías prometido, sí, algún día vendrá. Sí, la esperanza de los pueblos, sí, declaraba Israel, pero tantas cosas habían pasado. Oiga, reinos habían subido, reinos habían bajado. Reyes habían subido, reyes habían ido. Profetas habían ido, profetas se habían ido. Y ahora había 400 años de silencio en el pueblo de Israel. 400 años de silencio. El silencio a veces es difícil. Hay personas aquí que el silencio te aturde. Hay veces tú dices: ponme algo, no soporto el silencio. Hay otros que les gusta estar callado y tranquilo. Pero 400 años de silencio de la voz de Dios, eso es bastante difícil. Porque ese pueblo que buscaba dirección de Dios, ese pueblo que de alguna manera buscaba que Dios le guiara por 400 años, sí, tenían las Sagradas Escrituras, la palabra de los profetas a las cuales se agarraban. Pero Señor, ¿qué estará haciendo próximo? Y lo bueno saber es que Dios estaba preparando el camino. Y a su tiempo, Dios preparó el camino a través de Juan el Bautista, que iba a predicar, a través de caracteres como Zacarías y Elizabeth, los cuales no se imaginaban que Dios iba a intervenir en ellos en un día dado como ese de rutina en la vida. Y a su tiempo perfecto, Dios estaba preparando el camino de Jesús. Usted dirá: pastor, ¿pero hasta cuándo? Aquí hay personas que han luchado largas etapas de la vida, en enfermedad, en situaciones, en circunstancias, en necesidades, en separaciones. Llámale lo que usted le llama en la vida. ¿Hasta cuándo? Quiero recordarte que hay un Dios que no se olvida de ti. Quiero olvidarte que hay un Dios que conoce tu situación. Quiero olvidarte que hay un Dios que, aunque a nuestra humanidad y en nuestro reloj parezca 400 años de silencio, oiga, y te aclaro, aquí sé que aquí no hay nadie que tiene 400 años, ¿eh? Así que aunque te parezca un largo trecho, gloria a Dios que Él no abandona a sus hijos. Y gracias al Señor que Él está preparando el camino que Él tiene para nuestra vida. Entonces eso es una seguridad tremenda, porque entonces nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra expectativa no depende de las circunstancias, no depende de lo que yo entienda o no entienda o comprenda o quiera arreglar o no arreglar.
Qué bueno saber que a pesar de lo que tú y yo veamos, a pesar de lo que tú y yo asintamos, a pesar de lo que puede ocurrir en este mundo que está un poquito trastocado en los tiempos que vivimos, gloria a Dios que Dios está en control de la vida de sus hijos. Y en sí Dios está en control del mundo, el universo y todo lo que existe. Porque por Él y para Él fue hecho, va a decir las Sagradas Escrituras. Entonces, qué bueno que en un día como este, cuando tú vienes aquí un domingo normal, como haces tantos domingos, y sí, vienes con expectativa, estás aquí porque quieres buscar de Dios, estás aquí porque quieres adorar a Dios. Pero qué bueno que cuando tú traes todas aquellas cosas de esta semana, todos aquellos pesos de la vida, todas aquellas cargas, todas aquellas circunstancias que te han hecho las preguntas que hice ahorita, qué bueno saber que tú, adorando a Dios como hemos hecho en este día, tú recuerdas que los tiempos de la humanidad, los tiempos del universo, los tiempos de tu vida y la mía, están en las manos de aquel que controla los tiempos. Y Dios todavía está sentado en su trono. Y Cristo todavía está reinando. Y Cristo todavía es soberano. Entonces todo aquello que tú y yo queremos arreglar en un mundo de calendarios, de tiempos, de orden, de tantas cosas, oh Señor, gracias que mi vida está en tus manos. Y en tus tiempos tú sabes lo que estás haciendo. Esa es la historia de Zacarías. Inclusive voy a seguir leyéndote el pasaje porque va a decir después el versículo 18 de Lucas 1. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias o buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. De nuevo la declaración, se cumplirá a su tiempo. Yo no sé cómo yo hubiera respondido delante de un ángel en un momento dado. Yo creo que a veces tendría preguntas y yo tengo muchas preguntas en la vida. Típicamente las escribo, las pienso, busco en la Biblia, cosas así. Pero Zacarías en forma muy normal tuvo preguntas. ¿Cómo es posible esto? Esto no puede ser. Él estaba pensando qué significará el nacimiento de un hijo. Él conocía bien las Escrituras. Él no se imaginaba que Dios quería usarlo y estaba preparando la imposibilidad de él para el gran milagro de Dios. Pero quiero recordarte que Dios no solamente opera en sus tiempos, sino que Dios opera en maneras que tú y yo no entendemos. Y lo que a nosotros nos parece más imposible a veces es la forma de Dios preparar el corazón para hacer lo que Él quiera. No lo que yo quiera, lo que Él quiera. Y eso es un mensaje de buenas noticias. Yo sé que a veces para mí y para ti no siempre hacemos esa fórmula. Yo sé que para mí y para ti no siempre, cuando no entendemos los caminos, los misterios de Dios, no siempre lo declaramos buenas noticias. Porque para nosotros, a este lado de la historia, hay cosas que quisiéramos ver. Yo tengo una hija que hace rompecabezas. Oiga, cuando era chiquitica empecé con lo común, un rompecabezas de 50, después uno de 100, después uno de 250, después uno de 500, después uno de 1000, y por ahí va la cosa, sigue andando, y sigue avanzando. Yo cuando era muchacho me daban el rompecabezas, duraba creo que 1 o 2 minutos, me frustraba y lo dejaba. No lo podía ver, no entendía cómo esas piezas podían unirse, no buscaba los bordes, no tenía la técnica y menos la paciencia. Pero qué bueno cuando aquellos que tienen esa percepción, aquellos que pueden verlo en otra forma, se sientan y metódicamente, día tras día, van armándolo. Día tras día usan el patrón, día tras día hasta lograrlo. Y yo la veo avanzando y cuando ya lo logro, oiga, cerebro, qué bonito, me alegro, me gozo. Pero digo, oiga, me alegro que fue ella y no fui yo el que tuve que hacer esto. Y después que lo hace, ¿qué hacemos? Le untamos un poco de pega, para poder, yo quiero asegurar que no lo desarme más, un poco de pega y un poco de brillo, lo montamos en un cuadro y ahí están para verlo, para celebrarlo, para mostrarlo, para recordar la escena tan bonita. Eso es la parte mejor, recordar lo bonito que es el producto final. Pero cuando la vida se nos da en una cajita, que nosotros tenemos muchos pedacitos y no vemos el retrato final, es cuando a veces nos frustramos. Y es cuando a veces decimos, ¿y cómo armo esto? ¿Y qué significará esta pieza? Y oye, aquí tiene que faltar alguna pieza. Por lo menos yo cuando me trababa decía eso, aquí tiene que faltar alguna pieza. No, me decía ya, papi, aquí no falta pieza. Espérate que va a aparecer a su tiempo. Entonces en este día yo quiero recordarte, si tú no entiendes el retrato completo y ninguno lo entendemos completamente, Zacarías y Elizabeth no lo entendieron, Dios tiene un retrato bello que está escribiendo en tu vida
en la historia humana y para la gloria de Cristo sobre todo en la eternidad. Y quiero recordarte algo, hay cosas de la historia nuestra que nunca vamos a entender hasta la eternidad. Hay preguntas que aunque le hagamos a Dios en la eternidad, no quiere decir que va a haber respuestas satisfactorias. Simplemente decimos para gloria de Cristo, Él sabe lo que ha hecho en nuestra vida. Para gloria de Cristo, Él ha hecho una historia más allá de la nuestra y es para que a través de la historia que era escrito, nuestra historia se reescriba. Y ahí vienen nuestras luchas. Porque a veces ya en nuestra mente y corazón hemos escrito nuestras historias, pensamos que así va a fluir y Dios, como a Zacarías y Elizabeth, dice, espérate, tengo una sorpresa. Espérate, tengo un cambio. Espérate, hay algo distinto a lo que tú pensabas que ibas a hacer ese retrato. Zacarías se quedó mudo por el asombro y también un poco por la duda de fe que tenía, que el ángel tuvo que pararlo. Pero si lo hubiéramos dicho, Zacarías, ¿qué estabas pensando? Zacarías, ¿qué son aquellas cosas que tú estabas imaginándote? Zacarías, ¿cuáles son todas las preguntas que tú hubieras seguido teniendo para el ángel? Oiga, creo que como sacerdote que conocía la Escritura, él hubiera ido a la Escritura, a ver, pero esto es lo que dice de Elías, esto es lo que dice del profeta que viene, y él hubiera querido entender todo. Sin embargo, no tiene que ver con entender todo, tiene que ver con decir, Dios, haz lo que tú quieras. Cuando tú no entiendas los caminos de Dios, confía en el corazón de Dios. Cuando tú no entiendas esos caminos misteriosos de Dios, entiende que al tiempo de Dios y a la manera de Dios, Dios va haciendo su obra perfecta. Dios sabe cómo cambiar el conflicto en paz a través de Cristo. Dios sabe cómo cambiar lo que es nuestra situación imposible en los milagros de su gloria a su manera, como Él quiere llevarnos a través de ello en cambiarnos a nosotros. Y Dios sabe cómo cambiar lo que son situaciones confusas en sus propósitos divinos. Y así lo logró a través de la venida de Juan el Bautista. A su tiempo y a su manera, por fin va a llegar ese bello bebé. Y el versículo 25 de esa porción de la Escritura termina así. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, va a decir Elizabeth. Qué bello que tú puedes decir, todo lo que hay en mi vida, yo quiero darle gloria a Cristo Jesús. Cuando los tiempos yo no lo entienda, yo quiero recordarte algo. El reloj mío y el reloj de Dios no siempre están de acuerdo, ¿no es así? Oiga, cuando hay los cambios de hora, eso que ocurren 2 veces al año, no sé si a ti te pasa, pero hay veces me pasa que se me olvida cambiar este reloj, se me olvida cambiar aquel, tengo un reloj que está supuesto a cambiar automáticamente con el satélite, yo creo que el satélite se perdió o el reloj se rompió, porque nunca cambia automáticamente, ¿eh? Entonces, qué tremendo, tengo que ajustarlo para yo no andar desordenado. Pero confía en ese tiempo de Dios y confía en los propósitos de Dios, de lo que Él está haciendo en preparar tu corazón para lo que será glorificar más a Cristo. Y va a decir en esta historia de Navidad, que no solamente Dios va a usar los tiempos y la manera, sino que Dios va a seguir obrando en traer aquello que el mundo tanto anhela, que es uno solo, que se llama Jesucristo. La esperanza del mundo se deletrea Jesucristo. No hay otro, no hay otro. Y el mundo sí celebra y espera Navidad o espera otras cosas, pero no dejemos a Dios fuera de Navidad. Oiga, dicho sea de paso, estamos en tiempos peligrosos, tiempos donde aún de una sociedad y un país, por estar políticamente correcto, se quiere sacar a Cristo de la Navidad, se quiere sacar a Cristo de lo que son las escenas navideñas, a Cristo del lugar público, que no se puede decir ni Merry Christmas ya, ¿eh? Pero gloria a Dios que como creyentes sabemos nosotros que el único mensaje que va a cambiar este mundo y la verdadera, no solo motivo de Navidad, sino la esperanza del ser humano se llama uno y es Jesucristo. Y no te dé vergüenza declarar eso. No te dé temor declarar eso. No te dé temor donde quiera que vayas de decir, oiga, feliz Navidad. Y es una oportunidad tremenda de hablar del Cristo que tú conoces. De declarar ese Jesucristo que vino hace 2000 años atrás y que muchos los quieren como un bebito y quieren dejarlo ahí en un pesebre como un bebito, pero ese bebito creció y ese bebito vivió y declaró la verdad y habló de nuestra necesidad, que eres el camino, la verdad y la vida y que no hay otro camino al Padre si no es por Él, y que murió en una cruz por mis pecados y nuestros pecados, pero resucitó para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Ese es el mensaje de Navidad completo. Entonces tenemos una oportunidad bella. De igual forma que se fue declarando en esta historia que se fue escribiendo, que tú aproveches. Yo quiero invitarte a pensar en tu vida. Y si aquí hay alguien hoy que tú estás inseguro de ese amor de Dios
en tu vida en Jesucristo. De esa relación con Dios que tú piensas, ¿será que Dios está cerca mío o está lejos mío? ¿Será que realmente Dios se interesa en mi vida? Hay un Dios que te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Y hay un Dios que en un día como hoy quiere darte perdón, paz y esperanza en Jesucristo. No lo hay en otro lugar en este mundo. Navidad viene y va, pero Jesucristo se queda para siempre en nosotros cuando hemos creído en Él. Entonces, en un día como hoy, si tú tienes esa duda, hoy es un día de recibir a Cristo como tu Salvador. Pero si ya tú lo tienes, entonces no queda de otra que decir, Señor, mi no solo obligación, sino mi oportunidad es declarar que Cristo vive, que Cristo reina y dar esas buenas noticias como el ángel la dio. Navidad nos recuerda que Dios obra a través de muchas personas y a veces aquellas que menos esperaba la sociedad. Tanto pastores, pobres en el campo, como una joven, como vimos aquí en la bella canción de hoy, una joven llamada María. Y quiero terminar este día llevándote a esa segunda historia de Navidad, que es la preparación de la venida de Cristo a través de María. Dice el versículo 26 de Lucas 1, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo a María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He leído este escrito corrido, ¿por qué? Porque es importante entender cómo Dios va obrando. En una joven, en sí era una joven, María. ¿Por qué escoge Dios a María? Yo no sé por qué, todos los motivos. Hay otras jóvenes también en Israel, hay otras mujeres, jóvenes que Dios puede poder usar. Hay otras personas, pero Dios escoge a María, creo que por su sencillez. Escoge a María no porque fue una persona sin pecado, la Biblia no dice eso. Escoge a María simplemente porque es una sierva que Él quiso usar y que en ese camino de fe del Antiguo Testamento, creyendo que un Mesías vendría algún día, estuvo dispuesto a creer que Dios podía hacer su milagro. Tú dirás, ¿cómo es que Dios obra en otras personas? ¿Cómo es que los pastores y maestros y líderes y aquellos en la iglesia que cantan, hablan del obrar de Dios en su vida? Pero ¿cómo será que Dios quiere obrar en mi vida? Quiero recordarte que Dios activamente quiere obrar en tu vida, mi hermano, mi hermana. Y hay un Dios que en tu situación te llama por nombre, como llamó a María. Y hay un Dios que te llamará José, Sara, Pedro, Juan, cualquiera que sea tu nombre. Y donde tú te encuentras, y en este lugar llamado Miami, que a lo mejor tú no te imaginabas encontrar hace décadas o años atrás, o en situaciones que tú no comprendes como he hablado, hay un Dios que no solamente no se ha olvidado de ti, sino que está preparando a hacer un gran milagro para su gloria en y a través de tu vida. Y en medio de eso está nuestra esperanza, gracias a Cristo, que todo lo que ocurre en nuestra vida, tú sabes. Y no solamente tú sabes, sino que tú quieres usar a personas sencillas y comunes como usaste una María. Ninguno supiéramos quién es María si Dios no hubiera dejado el escrito en su santa palabra, si no hubiera escogido a María, si no hubiera usado la vida de una joven llamada María. Pero esta joven, adolescente posiblemente, simplemente porque estuvo dispuesto a decir, he aquí tu sierva, oiga, cómo Dios lo ha usado a través de la historia en traer a su Hijo, el único Salvador. No hay otro mediador, no hay otro Salvador, el único es Jesucristo. Pero cómo Dios lo usó en esta forma para impactar la humanidad. Nunca dudes lo que Dios puede hacer a través de una vida que está comprometida y rendida a Jesucristo como su Salvador.
La historia cristiana está marcada, no de superhéroes, no de personas grandes por sí mismos, sino personas que Dios decidió llamar por nombre y que dijeron, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, en nuestra necesidad, en nuestro quebrantamiento, en nuestras dudas, en nuestras luchas, en nuestras circunstancias. Dios, aquí estamos. Úsanos tal como somos y a ti sea la gloria. Y cuando hay vidas y corazones dispuestos a entregarse así al Señor, conozco un Dios que sí hace grandes milagros. Y los milagros es de declarar que hay un Cristo que es la esperanza de este mundo. Y los milagros es de que en nuestras situaciones más difíciles hay un Dios que trae gran gloria para Cristo muchas veces. Y un Dios que sigue llevando las buenas noticias a través del mundo, que en un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas, en un mundo de guerra, en un mundo de conflicto, Cristo es la esperanza de este mundo. Y cuando alguien ve tu vida al lado suyo en el trabajo, en las situaciones que tú enfrentas, y aún situaciones que a veces tú no escoges, que son de prueba y sufrimiento, pero qué bueno es que cuando junto con eso que ellos observan, puedan ver tu vida, que tú dices, Cristo es mi todo. Cristo, como dice el antiguo himno, Cristo es mi única esperanza. Y cuando tú puedes declarar eso y vivirlo y saber que Dios cumple sus promesas como lo hizo en estos caracteres bíblicos, entonces tu vida es una vida que refleja no solamente el mensaje de Cristo, la esperanza de Cristo, sino que trae a través de esta historia de Navidad el mensaje de buenas noticias para aquellos que no lo tienen. Tú dices, pastor, ¿cómo es que Dios quiere usarme? Quiero garantizarte una cosa, hay muchos que Dios puede usar predicando, hay muchos que Dios puede usar dando testimonio y gloria a Dios cuando te llama a eso, pero las obras más grandes de Dios no se hacen aquí adelante en una plataforma. La obra más grande de Dios en una María, en una Elizabeth y en personajes bíblicos se hicieron en la vida diaria donde nadie estaba viendo, donde nadie se enteraba, pero eran vidas dispuestas a decir, Señor, aquí estamos, sirviéndote, dando testimonio de ti, gloria a tu nombre que tú quieres usarnos, he aquí tu sierva, va a decir Marías, y el resto Dios se encarga de cómo hacer la historia. Así que no dudes que en esta Navidad, como el año entero, mañana día lunes, cuando no hay una audiencia como esta, donde tú estás tranquilo y solo en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, en tu casa, en las luchas de la vida, en las rutinas de la vida y en los tiempos comunes, normales de alegría, como en tu dificultad. Ahí Dios puede estar preparando sus milagros más grandes. Y no es para solamente cambiar de momento tu vida a lo que será una vida de fantasía y maravilla. Dios hace algo mucho más profundo que eso. La vida de Dios es que en nuestra profundidad de desesperación y necesidad, Dios dice, no te voy a dejar solo. Y ahí se encuentra con nosotros y ahí nos llena estas vasijas débiles, quebrantadas, nos llena del poder de su amor y esperanza, nos restaura, nos afirma, nos consuela y a través de nuestras vidas, volviendo a esa ilustración de rompecabezas, vidas que no son un retrato perfecto, sino vidas que muchas veces hay pedacitos desprendidos, solo el amor de Cristo las une, las sana y declara un retrato que dice, a Cristo sea la honra y la gloria para siempre. Entonces, eso es una vida que Dios usa. Eso es la historia de personajes de Navidad. Y hay veces, Dios decide dejar declarado, como hizo en la Escritura, grandes historias de fe. Y muchas veces Dios va a usar tu vida en grandes maneras cuando estás dispuesto a confiar en Él. Pero no esperes esos títulos de los periódicos. Algún día el cielo contará la gloria de Cristo a través de pequeños actos de fe y obediencia que el pueblo de Dios y personas como tú cada día hacen. Y cuando lleguemos todos a ese final de la historia, ¿sabes lo que va a ocurrir? A Cristo, a un solo nombre, a Jesucristo va a ser la honra y la gloria. Así que hoy es un día de expectativa, hoy es un día de esperanza, hoy es un día y esta Navidad de gran gozo. ¿Por qué? Porque ya Cristo nació. Ya Cristo vino a este mundo. En un mundo quebrantado, ya Cristo trajo el mensaje de salvación, de poder, de esperanza. Y Cristo al final de la historia va a reinar. Y tú y yo somos parte de esa historia que Dios está reescribiendo. Que Dios está introduciendo como hizo con estos personajes. Y si fuéramos a leer una de esas bonitas historias de Navidad que se le lee a los niños, esas bellas historias preciosas de cuentos navideños que tantas veces se hace a los niños, lo bello saber es que cuando leemos la historia verdadera de Navidad, vemos la gloria de Cristo. Pero si seguimos leyendo la historia como Dios la escribe, ¿sabe qué nombres encontramos?
de nuevo nombres como el tuyo y el tuyo y el tuyo, que Dios decide introducir en esas historias. Nombres como Zacarías, Elizabeth, José, María y tantos otros que no sabemos sus nombres, pero ahí son personajes que estuvieron dispuestos a creerle a Dios. Yo creo que tú estás dispuesto a creerle a Dios en un día como hoy. Y yo creo que aquí hay vidas que dicen, aquí estamos, Señor, haz lo que tú quieras en nosotros. Vamos a orar en este día. Vamos a pedirle a ese Señor que siga haciendo su obra como solo Él puede hacerla. Para la historia de Navidad que se escribió una vez por todo en Jesucristo, pero el desarrollo del mensaje de esperanza, de buenas noticias que Dios tiene para este mundo, Él pueda entrar en tu corazón si tú no estás seguro de eso, y Él pueda escribir una historia nueva. La historia que se llama la esperanza de Cristo en tu vida. Usted dirá, pastor, ¿cómo hago eso? Hoy es un día de oración, hoy es un día de aceptar a Cristo como Salvador, hoy es un día de decir, Cristo, tú eres el único Salvador de este mundo, pero quiero que vengas y estés en mi corazón. Y si hay alguien que está inseguro de eso en este día, si hay alguien que tú no tienes seguridad de esa esperanza de Cristo, hoy te invito a decirle a Él, Jesucristo, yo te necesito. Jesucristo, ven a mi corazón. Jesucristo, tú naciste en un pesebre hace 2000 años atrás, pero quiero que nazcas en mi corazón. Te confieso como mi Salvador, como mi Señor. Y hoy entrego mi vida a ti. Y ahí comienza el camino de fe, ahí comienza el camino de esperanza, de perdón, de paz y de relación con Dios que tú y yo necesitamos. Y si hoy esa es tu oración, hoy es un día de gran gozo, hoy es un día de gran alegría, hoy es una Navidad, va a ser una Navidad distinta, porque tú estás declarando que ese Cristo, el Salvador del mundo, es el Salvador de tu vida.